no mucha información nos ha llegado en los medios de comunicación. Algo hemos visto en cadenas internacionales, en redes sociales, se ha reportado, y planteábamos esta conversación para entender la complejidad de la movilización social, pero también de los intereses de la clase política en la inestabilidad del gobierno del presidente Castillo, una inestabilidad que ya tiene antecedentes en lo que pasó con sus antecesores. Bienvenido acá a Wambra Medio Comunitario, estimado Carlos. Bien, Jorge, muchas gracias. Gracias por el espacio y un saludo para ustedes, colegas. Entonces, iniciamos justamente cómo entender las movilizaciones, de dónde provienen. Hay realmente una inconformidad desde los sectores campesinos que estaban muy ligados a este ascenso de la presidencia del presidente Castillo. Vemos también otros frentes que se han movilizado principalmente en Lima. ¿Qué está pasando en estos momentos en Perú? Bien, Jorge, de repente para explicar lo más inmediato, lo que está ocurriendo en este momento, mientras tú y yo conversamos, es que para hoy jueves están convocadas dos movilizaciones en Lima. Como seguramente debes imaginar, Lima para el Perú representa la tercera parte de la población nacional. Por lo tanto, lo que suceda o deje de suceder tiene una impronta representativa en el resto del país. ¿Quiénes se van a movilizar? Se va a movilizar el sector de construcción y se va a movilizar también el sector del profesorado peruano, el SUTEP, como viene a ser, digamos, una versión en Ecuador de el gremio de profesores y profesoras aquí en el país. Entonces, estas dos movilizaciones se han concentrado con una agenda muy diversa. Entre las agendas no solamente está la urgencia de atender la crisis política y social que vive ahora el Perú, pero también hay agendas que van a pedir posiblemente, como ya se ha dejado entrever en las redes sociales, la salida del presidente Castillo. En este momento también lo que sucede es aún un marco de protestas en lo que se conoce el interior del país. Es decir, Lima ha tenido algunos momentos muy concretos de posibles intentos de bloquear algunas carreteras, algunos hechos muy específicos por iniciar actos de saqueo, pero, digamos, la situación más convulsa se encuentra fuera de Lima, es decir, en los departamentos como Ica, Junín, ciudades como Huancayo, que son, digamos, ciudades o departamentos que se encuentran principalmente en la zona andina del país. No deja de lado también que han existido situaciones convulsas en la zona costera en el norte del Perú. Estoy hablando de Trujillo, Chiclayo, Chimbote, donde han aparecido algunos focos que han preocupado no solamente a la gestión gubernamental, sino también a distintas organizaciones de derechos humanos por los casos que se están presentando. Eso a grosso modo para saber qué es lo que está pasando en este momento. Y concluyo con esto para un poco saber por qué se ha presentado. Bueno, se ha presentado concretamente porque hace 9 o 10 días se registró un incremento en el precio de los combustibles, un incremento en el precio de los fertilizantes y un incremento en el precio de los alimentos. Dicho de otra manera, digamos que las familias peruanas han sufrido el impacto de este incremento y por lo tanto ha empezado una situación de protesta. Y ahora esa protesta, si bien es cierto, tiene posiciones muy legítimas en el sentido de que salen a demandar una atención que el gobierno no está resolviendo, también hay que mencionar que dentro de toda esa movilización social, los grupos radicalizados desde la extrema derecha pues han aprovechado el escenario para poder seguir acentuando su agenda de vacancia presidencial. Perfecto. Buenas, ¿cómo está Carlos? Le saluda Viviana Erazo. Hemos visto en imágenes lo que usted nos está contando, pero más bien justamente aterrizado a esto en Ecuador, quisiéramos saber
¿qué es lo que está haciendo mal o no está haciendo el presidente Castillo? ¿Por qué se da esta conmoción social? Viviana, muchas gracias. Yo creo que hay diversos factores que apuntan a que el gobierno de Castillo no ha significado una respuesta eficaz a las demandas muy concentradas y aglutinadas antes de su periodo. Y creo que también la situación del Perú se tiene que entender no solamente desde Pedro Castillo. Si bien es cierto que ahora hay una suerte de respuesta ineficaz constante por parte del presidente, y ha existido también no solo una respuesta ineficaz, sino casos ya que van apareciendo de corrupción y una lista interminable de funcionarios que tienen un prontuariado como hoja de vida bastante dudoso, en el sentido que o son misóginos, homofóbicos, o están inmiscuidos en temas de tráfico de tierras, y una lista interminable de funcionarios públicos que, digamos, no abonan ni aportan a la estabilidad que tanto se requiere en el país, ¿no? En el Perú. Entonces creo que esa situación, que si bien es cierto tiene un sello muy propio del presidente Castillo, no solamente se tiene que ver necesariamente por este presidente, sino más bien mirar el ciclo de los últimos 5 años en el Perú. Para que tengan una referencia quienes nos están escuchando, en 5 años el Perú ha tenido 5 presidentes. En 5 años han existido 5 intentos de vacancia, dos intentos de vacancia con Pedro Castillo. En 5 años ha existido una disolución del Congreso de la República, es decir, la materialización del que se vayan todos ha ocurrido en ese periodo de 5 años, y hoy esa idea de que se vayan todos vuelve a tomar poco a poco cierta presencia en la opinión pública. Entonces, hay varias cosas que no solamente se limitan a Pedro Castillo. Y con Pedro Castillo la inestabilidad se ha acentuado. Más datos como para poner en contexto. En 8 meses no solamente ha habido 2 intentos de vacancia contra el presidente. En 8 meses hemos tenido 4 gabinetes ministeriales. Es como si el presidente aquí en el Ecuador hubiera renovado en 11 meses a todos sus ministros 4 veces. Lo que ha significado que tengamos una media de un ministro cada 2 meses. Y ha existido casos de ministros que han durado 7 días, en el mejor de los casos. Entonces, ese grado de inestabilidad no es necesariamente un sello propio de Castillo. Esta es la vorágine política como resultado de 5 años que el Perú todavía no encuentra respuestas frente a la situación que afronta. Ahora, y con esa información, ¿quién ata, y hablo de la clase política en Perú, la gobernabilidad de lo que ha pasado en estos tiempos? Porque los pactos y los acuerdos políticos se van dando en tanto justo a lo que pueda suceder, y quisiera hablar de este gesto importante para la historia de la región, muy importante para Perú, el restablecimiento del indulto al ex dictador Alberto Fujimori. ¿Quién ata la gobernabilidad en el Perú? ¿Cómo está conformada actualmente la clase política? Bueno, fíjate que si nosotros quisiéramos ver un poco el Congreso de la República en la clave que pregunta Jorge, podemos ver 2 cosas. Primero vamos a encontrar a los escenarios extremos, es decir, a la extrema derecha y a la extrema izquierda, que van a plantear sus agendas muy radicalizadas y que por lo tanto van a buscar apoyos legislativos para poder un poco avanzar en lo que pretenden. Y vamos a encontrar un centro que es bastante pragmático, que es ese centro pragmático el que prácticamente le ha salvado de la vacancia, de los 2 intentos de vacancia, a Pedro Castillo. ¿Qué se puede entender de esto? Aquí creo que se pueden entender 2 cosas. Uno, que los extremos políticos en el Congreso, en el Poder Legislativo, desaparecen cuando hay agendas que interesan a la clase política. ¿Y cuáles son esas agendas? Desafortunadamente son agendas contrarias a las demandas sociales. Es decir, cuando se habla de desregular el Estado, cuando se habla de informalidad en el campo educativo,
cuando se habla de informalidad en el sector de salud, cuando se habla de no poner ningún tipo de reparos a los problemas del país, sino más bien repartirse el Estado y por lo tanto avanzar en esas agendas personales, todos los actores políticos, desde los extremos hacia el centro, confluyen y abonan sus votos para que justamente la institucionalidad se torne más crítica. Entonces creo que ahí podemos tener alguna respuesta. Y lo otro es el hecho de que ese centro pragmático más bien ha buscado, y creo que ha logrado ese propósito, de tener a un Pedro Castillo que para mantener la estabilidad política ha empezado a abrir la agenda de ese centro que demanda también cuotas de poder. Entonces, al demandar cuotas de poder, han logrado darle el respaldo que necesita. Por esa razón, Pedro Castillo pues no ha logrado digamos, si queremos verlo en términos de logros políticos, ha logrado más bien evitar las 2 vacancias, pero ha seguido debilitando la presencia del Estado en el Perú. Listo, perfecto. Hablamos de, digamos, esta como desestabilidad política estaría un poco relacionada, he escuchado a varias personas decir que es la falta de experiencia de Castillo. Justamente él mismo lo ha dicho, ¿no? Hemos escuchado que ha dicho que él no sabe, que es nuevo, que llegó a aprender, si es que no me equivoco que dijo eso. Entonces, no sé si es que tal vez en esta posición, en las elecciones, Perú se equivocó al elegir a Castillo de presidente. Sí, Viviana, como tú justamente lo recapitulas, en efecto el propio presidente salió en los primeros días o en las primeras semanas de enero de este año a decir justamente pues que él es un personaje que no tiene, digamos, la experticia necesaria y que está aprendiendo sobre la vida política y su ejercicio. Si bien es cierto que este puede ser un gesto bastante honesto de un presidente que, digamos, está en miras de poder estabilizarse, no ha sido recibido muy bien por la opinión pública en general, es decir, entre los ciudadanos, las ciudadanas, peor en los medios de comunicación que han tenido, digamos, mayores insumos para seguir afianzando que en realidad es un gobierno ineficaz. Ahora, si bien es cierto que el presidente desconoce muchas cosas, como suelo un poco reflexionar, más que saber o no saber, es el acto de tener decisión política. Y creo que en el campo de la decisión política es donde justamente se nota su mayor debilidad. Es decir, uno puede aprender las formas institucionales, las formas democráticas, cómo proceder, qué hacer, se aprende en el camino. Pero el hecho de no tener decisión para afrontar la corrupción política, tomar decisiones claves para poder cambiar ciertas cuestiones de reformas políticas, impulsar ciertos procesos que pueden ser muy complejos y difíciles y que implica seguramente buscar adhesiones en la clase política, en las bases sociales. Hacer ese ejercicio político implica decisión. Y yo creo que ahí más bien el mandatario no ha tenido esa decisión política para afrontar el desafío histórico que tiene al frente. Y otro elemento, y con esto concluyo, por esta inquietud que tú tienes, y que también ha sido justamente parte de la discusión en la opinión pública en el Perú. Se ha equivocado el Perú en elegir a Pedro Castillo. Yo creo que tener una respuesta muy inmediata sobre este tema puede seguramente ocultar ciertas cosas que el Perú sí está demandando. ¿Por qué Pedro Castillo más bien llega al Perú? Pedro Castillo llega porque la clase política peruana totalmente ha sido desacreditada a la opinión pública. Y quiérase o no, un presidente desde la ruralidad, con los desconocimientos que tiene, con los problemas para poder expresarse, con las debilidades para poder articular sus ideas, con todo lo que seguramente ya se ha podido conocer a través de las redes sociales, es una respuesta de ese Perú profundo que siente que el tigre económico latinoamericano llamado Perú no responde a sus necesidades. Y esa clase política que asegura que tiene el Perú los mejores ingresos económicos, mayores inversiones, todas las empresas vienen al Perú y por lo tanto, a criterio de ellos, se fomenta el trabajo, pues justamente el Perú profundo, ese Perú amazónico, ese Perú andino, ese Perú empobrecido, sobre todo en la zona sur del país, no siente esa riqueza. Estos 20 años de crecimiento económico sostenido no se reflejan en mejores condiciones o en un mayor achicamiento de las desigualdades sociales.
Listo, Carlos. Bueno, de lo que nos estás diciendo, la verdad me parece, o sea, como que tengo un déjà vu de que es algo que pasa en todos los países de Latinoamérica. Entonces, con todo lo que está pasando en el Perú, tenemos esa sensación, ¿no? Parece que Latinoamérica nos parecemos bastante. Entonces, por ejemplo, desde tu análisis, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar un país como Ecuador? Que digamos, también está como que en esta, no igual, pero digamos que existe este conflicto, ¿no? Y así en Chile, en Colombia, en varios países de Latinoamérica, el escenario no es distinto. Viviana, como tú muy bien lo has dicho, es decir, lo que está pasando en el Perú seguramente es un reflejo de lo que tenemos en América Latina en distintos países, cada uno con sus particularidades, sin duda. Yo observo al Perú más que todo como una suerte de síntesis de los problemas que no resuelve la clase política de cada país y la democracia planteada en sus términos institucionales conocidos. Posiblemente estamos hablando de otras formas de expresión democrática que necesiten aliviar y responder a las demandas sociales. Entonces, en el caso del Perú es una suerte de síntesis. Cuando, por ejemplo, queremos ver cuáles son las consecuencias de una lucha constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, veamos los 5 años en el Perú. ¿Cuáles son un poco los efectos y las causas que puede tener el hecho de que vayan todos y renovar el Legislativo? Veamos un poco lo que pasó en el Perú. Cuando queramos un poco ver qué pasa cuando hay una desregulación total del Estado, veamos el caso del Perú. Entonces, muchos de los males que hay en América Latina están sintetizados en la crisis agudizada y generalizada en el Perú de ahora. Por esa razón creo que cuando muchos quieren saber qué está pasando en el Perú, sienten que en cierta forma mucho de lo que está pasando ahí tiene ecos o tiene algunos reflejos de lo que está pasando en sus propias realidades. ¿Qué puede pasar, Viviana? Yo honestamente no lo sé. Me da la impresión que se le está agotando el oxígeno a Pedro Castillo en el sentido de posibilidad de continuar en el gobierno, pero ese oxígeno parece que, digamos, se torna bastante largo, porque recordemos que desde el primer día Pedro Castillo tenía fecha de caducidad, y la fecha de caducidad estaba o al mes, o a los 2 meses, o a la primera vacancia, o a la segunda vacancia. Ahora crisis social, levantamientos, movilizaciones, y bueno, ese oxígeno parece que le está durando. En todo caso, si queremos saber por qué ese oxígeno dura, hoy al menos ese oxígeno está durando porque la cierta clase política, el centro político peruano, desde el legislativo, le está tirando un salvavidas, no porque necesariamente esté pensando en el país, sino porque han visto una lógica de convivencia con Pedro Castillo, que está gobernando de espalda a las demandas sociales, pero les resulta favorable mantener sus agendas con un presidente que les va a decir sí a todo, con el propósito de mantener la estabilidad, la aparente estabilidad que el gobierno quiere interpretar, mientras él sigue subrayando que se trata de una narrativa de la derecha golpista que lo quiere tumbar. Entonces, estas complejidades son las que están pasando ahora. Estimado Carlos, te agradecemos por tu participación aquí en Wambra Medio Comunitario. Era indispensable tener varios información, datos de este análisis para comprender y tampoco, como tú decías, Viviana, no sentir tan lejana esta inestabilidad y la reconfiguración, el amarre también, como hay algunas acciones que se dan en América Latina. No somos tan distintos, a pesar justamente de ser diferentes también. Esperemos, vamos a ver qué pasa justamente, porque quien termina perdiendo es el pueblo peruano. Se han dado estas manifestaciones, ya se reportan algunas personas que lamentablemente han fallecido. También el manejo gubernamental del paro de transportistas causó la muerte de 5 personas. Entre ellas justamente hay una denuncia de una adolescente de apenas 13 años, Bruce. Su papá recrea los últimos momentos con la vida del menor en un artículo que nos ha llegado de nuestro medio compañero también en Perú, Huayca. Entonces, claro, estas disputas políticas ya trasladadas en las manifestaciones que justamente las vemos en pantalla, termina afectando la vida de los sectores populares, de las personas. Entonces, a esperar, a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Carlos, por participar aquí en Wambra Medio Comunitario. A ti, Jorge, Viviana, muy amables. A la orden.